¿En qué creen los cristianos? Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Casa de Oración Legado de Gracia. Continuamos con nuestra serie ¿En qué creen los cristianos? Hoy vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano, hablo de Casa de Oración Legado de Gracia. Esto es Monte Chingolo, Lanús Este. Como hemos aprendido últimamente, el credo apostólico no tiene que ver con un rezo o con una tradición que se haya simplemente transmitido de generación en generación para tenerlo como amuleto o algo por el estilo, sino que es una afirmación de nuestra fe, no una suposición, no una superstición, sino una afirmación de aquello en lo que nosotros creemos, aquello que nos une, aquellos principios doctrinales básicos y fundamentales de la vida del cristiano. El credo apostólico no surge de ninguna institución establecida, porque en el primer siglo la Iglesia comienza a desarrollarse por el trabajo de los apóstoles, quienes desarrollan un ministerio misionero fundando iglesias, y el problema o el panorama que encontramos, hablando un poco de lo que es la sociedad, la economía, la comunicación, el transporte, las organizaciones políticas y las distintas sectas religiosas, es que era muy difícil obtener algún tipo de material literario con el cual poder desarrollar un estudio profundo acerca de las escrituras o del Mesías. Entonces se diseña este credo apostólico afirmando los principios de la fe cristiana y comienza a transmitirse de manera oral, de manera verbal. ¿Sí? Los cristianos que recibían al Señor aprendían los fundamentos de la fe, recibían el perdón de los pecados, comprendían la necesidad de tener una vida de oración, una relación profunda con el Espíritu Santo, pero también aprendían estas cuestiones básicas con las cuales defender su fe y mantener firmes sus convicciones. A la vez que esto sucedía, comenzaban a circular las distintas cartas apostólicas, comenzaban a circular también las cartas de Pablo y empezaban a darse a conocer algunos evangelios, ¿sí? Pero esto ya estamos hablando cerca de mediados del primer siglo, pasados los primeros 50 años. Así que por todas estas situaciones fue necesario establecer un credo que contenga los fundamentos de la fe. No un rezo, no un amuleto, no una tradición que se mantuvo porque si no más, sino una necesidad para mantener a los nuevos creyentes firmes en la fe, firmes en la doctrina y con convicciones con las cuales podían ellos predicar y también defender su nueva vida, su nueva creencia, su nueva fe. Retomamos nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. En el libro de los Hechos podemos encontrar un contexto apropiado para ver todas estas cuestiones que vamos a ir desarrollando en este estudio. El libro de los Hechos es un libro de transición que nos cuenta cómo inicia la iglesia, nos cuenta los primeros años de la iglesia apostólica y nos va mostrando cómo el cristianismo no es lo mismo que el judaísmo, sino que el cristianismo tiene un fundamento claro que nos permite a nosotros también entender este credo, entender las escrituras, que es la fe. Ya no son obras de justicia las que nos otorguen la salvación o el perdón o la comunión con Dios, sino la fe. Y esa fe que comienza a transformarnos de adentro hacia afuera, luego se manifiesta en un cambio de vida, en un nuevo nacimiento. Recibimos el perdón, somos justificados, somos regenerados y comienza un proceso de santificación donde el nuevo creyente ya deja de vivir de la manera que acostumbraba para comenzar una nueva vida conforme a los mandamientos del Señor y a las Escrituras. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 17
que hay un hecho muy, muy importante que nos describe la situación de los cristianos y del Evangelio en ese tiempo, y es que cuando hay un alboroto en una ciudad llamada Tesalónica, los que estaban allí dicen: esos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí, dando testimonio de que el Evangelio estaba causando un cambio muy profundo a nivel social, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque en el Evangelio ya no hay esclavos, ya no hay amos, ya no hay distintas razas, sino que somos todos uno en el Señor. Y esto causaba conflictos porque dejaba de reconocerse al emperador como un ser divino. En una iglesia quizás ocurría que quien ministraba, quien era obispo, era un esclavo, y el amo de ese esclavo era un miembro normal de la iglesia, y todas estas cosas causaban un gran alboroto, causaban un gran problema. Esto da origen a la persecución. Los judíos son perseguidos, comienzan a ser expulsados de distintas ciudades dentro del Imperio Romano. Ocurre el sitio de Jerusalén, pero antes de eso, muchos años antes, vemos en el capítulo 12, por ejemplo, que Jacobo es encarcelado y muerto, Jacobo el hermano de Juan, que Pedro es encarcelado, y que la iglesia comienza a ir a distintos lugares, a distintas ciudades dentro del imperio, y comienza a expandirse. Encontramos también personas como Apolo, en Hechos capítulo 18, verso 24 al 28, que habían recibido el mensaje de Juan, la predicación de Juan, pero no habían oído tanto acerca de Jesucristo. Sí habían entendido que era tiempo de arrepentirse. Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, pero tuvo un encuentro con dos personajes que vamos a ver citados en varias oportunidades, tanto en las cartas de Pablo como en el libro de los Hechos, que son Aquila y Priscila, un matrimonio, que los llaman a Apolo y le enseñan la Escritura de una manera más correcta. Le enseñan la doctrina de Jesús y la salvación que presentó el Maestro de una forma más correcta. Esto nos habla, por un lado, de que no había un acceso en ese tiempo a una escritura como nosotros hoy tenemos varias Biblias y demás material de estudio. Nos habla también de que había una transición muy fuerte, porque estaban, por un lado, los nuevos convertidos, los nuevos creyentes judíos, que todavía querían seguir con la ley, querían seguir con sus tradiciones y querían imponer el judaísmo, estableciendo así para la salvación la fe más las obras. Y también encontramos a los nuevos creyentes del pueblo pagano, el pueblo romano, griego, todas las demás nacionalidades que venían con su cultura, con sus historias, con su ideología, con su manera de rendir culto, que en ocasiones incluían distintos tipos de sacrificios, distintos tipos también de autoflagelaciones, de penitencias, así como también fiestas y orgías que lejos estaban, muy lejos estaban del culto al Dios vivo. En medio de todo eso encontramos, por ejemplo, el relato en Hechos 19 de los hijos de un hombre llamado Esceva, que viendo todo este mover del Evangelio, decidieron dedicarse a ser exorcistas ambulantes, y cuenta el relato que al encontrarse con un hombre endemoniado, ellos le dijeron: te conjuro por el Dios de Pablo que dejes a este hombre. Y el demonio le responde: conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y estos hombres reciben gran violencia y son amedrentados justamente por este espíritu inmundo, a causa de no tener una convicción clara en el Evangelio, de no conocer quién es Jesús, de no conocer la salvación, de no conocer el poder de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, ni nada por el estilo. Estas cosas nos muestran a nosotros de dónde surge y por qué fue necesario elaborar este credo. Los primeros 3 artículos del credo apostólico nos revelan a nosotros la naturaleza divina y nos hablan acerca de la Trinidad. Si bien el término Trinidad no está escrito en la Biblia, sí podemos encontrar este concepto en muchísimos aspectos, en muchísimos versículos, y también cuando nosotros vemos la obra del Señor. Vemos en el bautismo de Jesús cómo Él recibe el Espíritu Santo que desciende sobre Él en forma de paloma, y una voz se oye diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero también en toda la doctrina apostólica vemos, por ejemplo, 2 Corintios 13:14,
El apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿A quién está nombrando aquí? Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando comienza el mensaje de Apocalipsis, el Señor comienza hablándole justamente de esto mismo. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero versículos atrás dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este saludo vemos que Juan está nombrando a Dios Padre, está nombrando al Espíritu Santo, dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto habla de los diferentes aspectos en los que el Espíritu Santo se manifiesta, y esta es una alusión a lo que podemos encontrar nosotros en Isaías. Isaías también da testimonio acerca de este mismo hecho. Vemos también que aquí habla de Jesucristo y define a Jesucristo como el primero y el último, el Alfa y la Omega. Cuando nosotros encontramos esto, vemos que no pueden haber 2 primeros y 2 últimos. No puede ser que haya un Alfa y un Omega y también otro que sea Alfa, que sea Omega. Esto nos habla de un Dios perfecto, una unidad perfecta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si te interesa más acerca de esto, puedes ver el video anterior o los links que están ahí agregados. Pero lo importante con respecto a la Trinidad es que nosotros lo podamos creer. Entender a un Dios infinito no se puede, pero sí podemos abrir nuestro corazón y creer. Los 3 primeros artículos nos muestran la naturaleza divina: Dios Padre, la máxima autoridad, quien ordena, quien mantiene el orden; Jesús, el Cristo, el ungido, el unigénito, el Mesías, nuestro Señor, el medio por el cual se realizan todas las cosas. Por Él son, en Él subsisten. Y vemos al Espíritu Santo como el medio ejecutor, en quien habita hoy en nuestros corazones, quien nos capacita y por quien nosotros tenemos comunión con Dios Padre y con la Iglesia. A través del Espíritu Santo solamente es posible que nosotros creamos en el Señor, y a través de la obra del Espíritu Santo solamente fue posible la concepción y el nacimiento virginal de Cristo, siendo así el Señor perfecto Dios, perfecto hombre, Dios hecho hombre, sin pecado. La primera pregunta que vamos a tratar de contestar, ya que estos artículos que vamos a ver hoy nos hablan acerca de la pasión, la resurrección y el juicio. Seguramente este video quizás tenga más de una parte, vamos a tratar de que no, pero es posible que sí. La primera pregunta es: ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser así? Bueno, era necesario que toda la Escritura tenga cumplimiento. De hecho, nuestra fe no es una fe ciega o una fe sin sentido o una fe ilógica, sino que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, que día a día sigue demostrando su poder, su autoridad, su veracidad, su cumplimiento, su actualidad. Y vemos que era necesario que tenga cumplimiento para que toda la plenitud de la deidad sea encarnada en una humanidad plena como vos y yo, pero sin pecado. ¿Por qué? Permiso. En Génesis, nosotros encontramos en el capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando ocurre la caída del ser humano, Dios le habla a María, Dios le habla a Eva, y dentro de las cosas que se citan, dice: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, por haber engañado
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra, simiente, viene de una palabra que en el original se pronuncia cera con Z, que se refiere también a semilla, que se refiere a su vez a esperma y habla acerca de una herencia, de un potencial. Cuando la ciencia avanza y nos encontramos ya en el siglo XX, o sea, más de casi 6.000 años después de la caída del ser humano, en el año 1953, se descubre el código del genoma humano. ¿Qué es lo que sucede con esto, con esta investigación que comienza a hablar de las leyes de la herencia, de la carga genética y demás? Se descubre que el hombre y la mujer es estructuralmente distinto, desde sus células, desde su concepción es distinto el hombre y la mujer. Ambos tienen 23 cromosomas, pero ¿qué es lo que ocurre? La mujer posee cromosomas XX y el hombre cromosoma XY. Esto es lo que define el desarrollo de esa persona, lo que define su sexo natural. El hombre, entonces, cuando uno ve este tipo de analogía y lo lleva a la naturaleza, dice, sí, bueno, cera, semilla, simiente, esperma, lógicamente está hablando acerca del hombre. Y justamente es el hombre quien termina definiendo, cuando tiene lugar la reproducción de los seres humanos, el sexo de esa nueva criatura que ha de venir al mundo, ¿sí? ¿Qué dice la escritura de esto? Bueno, la escritura va confirmando esta misma palabra. Isaías 7:14 dice, esta señal habrá de que concebirá la Virgen, dará luz. Bueno, todo esto confirma Génesis 3, capítulo 14 y 15. En Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35, se nos cuenta los hechos de cómo fue la concepción de Jesús, de qué manera intervino el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1 versos 46 al 49, vemos que María no era una mujer libre de la condenación del pecado, como se la exalta en la Iglesia Católica, sino que ella misma es quien reconoce a Jesús como su Salvador. Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas porque entendemos que María no es corredentora, ni que María pudo ascender a los cielos, aunque lo haya dicho un papa, sino que María, igual que todos nosotros, necesitaba de la redención, necesitaba de la salvación. Era una joven que tenía viva su esperanza mesiánica, a pesar de las crisis que estaban viviendo en medio del Imperio Romano siendo esclavizados. Habían judíos que tenían fe y esperanza en la redención prometida por las Escrituras. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58, también nos habla de que luego del nacimiento de Jesús, María llevó una vida normal, es decir, que no fue virgen eternamente virgen, sino que fue una mujer piadosa, pero normal. Una mujer que, luego del nacimiento de Jesús, mantuvo un matrimonio normal con José y tuvo hijos. De hecho, José también fue un hombre extraordinario, usado por Dios, ya que en Mateo capítulo 1, verso 18 al 24, vemos cómo este hombre es capaz de aceptar la voluntad de Dios y respetar a María y su esposa hasta el nacimiento del niño, no mantener relaciones hasta el nacimiento de Jesús. ¿Cómo era estar desposados? ¿Y por qué vemos esta importancia y esta elección de Dios de estas dos personas? Los compromisos de aquel tiempo tenían un valor legal, duraban aproximadamente un año y públicamente las personas que se comprometían ya eran vistas como esposos. Aunque no convivían, aunque no tenían relaciones, sino que se apartaban y se guardaban uno al otro en algo que se conoce como el periodo de santificación, ya eran reconocidos como un matrimonio. Y por eso es que el relato de Mateo nos habla de que José no quería exponer a María a una vergüenza pública y mucho menos a que sufra las consecuencias de la ley, sino que este hombre amaba a su esposa, amaba a su mujer y también recibió la obra de Dios a tal punto que fue capaz de renunciar a su orgullo
y seguir adelante, obedeciendo a Dios. En Mateo vemos el carácter de José como un hombre que escuchaba al Señor, como un hombre capaz de obedecer la voluntad de Dios. Y todos estos textos los encontramos al principio de Mateo, al principio de Juan. Sería bueno que lo podamos leer para entender entonces por qué debía ser así. ¿Cómo entendemos la magnitud de la pasión? Bueno, quisiera leer Filipenses. Voy a leer Esperen que busco la otra Biblia. Ahora sí. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. En un mensaje que está dando el apóstol Pablo, se nos habla acerca de esto. Recordamos, primeros 3 artículos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Hasta ahí. Luego, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ¿sí? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la parte que estamos hablando hoy. Pero necesitamos entender por qué debía ser así, por qué la pasión de Jesús fue tan fuerte, por qué el amor de Dios se manifiesta de una manera tan profunda. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, nosotros encontramos este relato, esta enseñanza. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregunta Pablo a la iglesia y nos pregunta a nosotros. ¿Existe algún consuelo en su amor? Es decir, ¿tiene algún sentido todo esto? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? En otras palabras, está preguntando: ¿somos o no somos cristianos? ¿Cambió nuestro corazón o no? ¿Creímos o no creímos? ¿De qué estamos hablando y qué es lo que predicamos con palabras y acciones? Dice entonces: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo, de corazón, entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo sentir y pensamiento en un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás. Esto es una introducción hablándonos a nosotros de tener la misma actitud que Cristo, un mismo carácter como el Señor, y luego describe ese carácter. Y a nosotros nos permite conocer más acerca del Señor, acerca de Jesús, acerca de nuestro Padre, acerca del Espíritu Santo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, es decir, en esencia Dios completo, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Esto es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre hablando de la divinidad de Cristo, siempre hablando de la Trinidad. Nos muestra acá un carácter humilde, un carácter que se despoja de sus atributos divinos, de sus privilegios divinos, para venir a nacer como un ser humano, para aparecer, dice, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante él nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la Escritura encontramos todo tipo de doctrina y enseñanza que apunta exactamente a lo mismo: el amor de Dios manifestado y revelado en la persona de Jesucristo, negándose a sí mismo, entregándose a sí mismo, para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. El amor de Dios los llevó a dejarlo todo y a dar su vida por amor.
Entonces, cuando leemos estos relatos podemos entender la magnitud de la pasión. Esa pasión de Cristo fue anunciada con detalle siglos antes, con muchísima anticipación. En el Salmo 22 nosotros encontramos al rey David escribiendo un salmo con un carácter profético muy profundo, donde textualmente él escribe: Padre, ¿por qué me has desamparado? Como en la cruz. Donde escribe: ellos traspasaron mis manos y mis pies, como en la cruz. Ellos dicen que atravesaron su costado, que su corazón se derritió como cera, como en la cruz. Ahí en el Salmo 22 también dice: contar puedo todos mis huesos, hacen burla de mí, me escarnecen, repartieron suerte sobre mis vestidos, como en la cruz. Entonces, en Isaías 52, 53, encontramos todas estas cosas. Hay montones de textos más, pero el tiempo es corto, que nos iban anticipando que el Mesías iba a aparecer en el mundo, pero no para reinar o para gobernar o para ser un libertador como lo esperaba el pueblo judío de aquel entonces, sino que vendría a padecer, vendría a dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué debía ser así? ¿Por qué debía entregarse? ¿Por qué sufrió? Estas son preguntas que muchas veces las personas me hacen. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Entendamos algo. El propósito de este estudio es conocer el carácter de Cristo, la divinidad de Cristo, la humildad de Cristo y el porqué de su pasión, por qué este sufrimiento. Como hemos visto antes, todo esto ya fue anunciado por la palabra siglos antes, anticipado por los profetas, lo que iba a suceder con el Cristo. De hecho, hay un texto en Zacarías que es muy profundo y es un relato profético que pregunta: ¿por qué estás? ¿Qué te sucedió? No recuerdo bien ahora. Y él dice: fui herido en casa de mis amigos, anticipando que aún los más cercanos lo dejarían solo. Pero en el Nuevo Testamento hay más profundidad acerca de todo esto. En Romanos capítulo 5 nos da a entender por qué debía ser así, por qué Jesús debía sufrir, por qué Él murió por nosotros. Capítulo 5, versículo 1 y 2 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Por Jesucristo. ¿Estábamos enemistados con Dios? Claro que sí. Estábamos enemistados con Él. ¿Por qué? A causa del pecado. Usted dirá: no, pero yo no tengo pecado, yo no soy pecador. Bueno, la Escritura dice lo contrario. Dice que todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces uno piensa en esto y dice: pero yo nunca robé, yo nunca maté, yo nunca... Está bien, podemos justificarnos. Pero la moral de Dios, el carácter santo de Dios y la justicia de Dios son muchísimo más elevados de lo que nosotros podemos llegar a comprender. El Señor, por ejemplo, enseñó algo. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, nosotros encontramos que Jesús habla acerca de cosas que nos muestran cómo es la santidad de Dios. Y dice: si tú odiaste a alguien, te has vuelto un asesino. Es más, él dice: ustedes escucharon en la ley de Moisés, dice: no matarás. Sí, todos sabemos. Bueno, yo les digo que si odias en tu corazón, eres un homicida. Es más profundo. Después le dice: ustedes escucharon que la ley de Moisés dice: no adulterarás. Por supuesto, Jesús, somos judíos, escuchamos. Yo les digo que si ustedes miran a una mujer y la codician en su corazón, ya se han vuelto adúlteros. ¿Y qué pasa con las mentiras? ¿Y qué pasa con el rencor? ¿Qué pasa? Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, pensemos en esto por un momento. Nunca maté, nunca robé, nunca adulteré, nunca mentí. Bueno, más o menos, eso es mentira. Está bien, supongamos que durante un día, solo un día, nosotros nos enojamos con alguien
íbamos por la calle, nos encerraron con el auto, nos llenamos de odio y nos acordamos hasta de la tatarabuela de aquella persona que iba manejando. Ese odio a la moral de Dios nos conviene en asesinos, porque estamos odiando a alguien que fue hecho como nosotros a imagen y semejanza de Dios. Luego de eso, nos encontramos con una muchacha despampanante por la calle, y en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestros pensamientos pasan de admirar la creación de Dios a cosas mucho más concretas. Nos volvemos adúlteros. Por si eso fuera poco, como alguien nos encerró en el camino con el auto, llegamos tarde al trabajo y tuvimos que meter una excusa diciendo más o menos algo así como que se pincharon las ruedas del tren. Estamos mintiendo. Solo 3 pecados en un día. 3. En 10 días, 30. En un mes, 90. En un año, más de 1000. En 10 años, 10.000. Pregunto, ¿alguna vez te arrepentiste de eso? Somos pecadores. Pero la Escritura nos muestra que era necesario que Jesús venga a dar su vida para que nosotros tengamos paz con Dios. ¿Por qué era necesario? Bueno, en el pecado original, nosotros encontramos a un hombre creado por Dios a imagen y semejanza de Dios sin pecado. Y dice que sopló el Señor aliento de vida sobre aquel hombre formado de barro y vino a ser el hombre un alma viviente. En Romanos capítulo 5, versos 5 al 19, 12 al 19, perdón, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es sombra de lo que habría de venir, mostrando así el futuro, digamos, del Salvador viniendo al mundo como Adán sin pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso es lo que está relatando la Escritura. El primer Adán vino a ser alma viviente, pero el postrer Adán, hablando de Jesús, vino a ser espíritu vivificante. Todo esto lo podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ir cerrando porque el tiempo ha avanzado mucho. ¿Qué fue lo que sucedió con el hombre? Dios lo crea sin pecado. Dios lo crea eterno, Dios lo crea sin muerte. Pero el hombre recibe un encargo: guardar la santidad de Dios, cuidar el huerto, cuidar los mandamientos de Dios. El hombre es engañado, transcurre, entonces tiene lugar la transgresión. Entra el pecado, y así como entra el pecado, entra la muerte. Y así la muerte pasa a todos los que van de Adán en adelante, porque él es el primero, él es la fuente. De ahí salen todos los demás. Por eso dice, por cuanto uno pecó, pecaron todos. ¿Cuál fue la solución? Debía venir otro, igual. ¿Podía ser un hombre como nosotros, descendiente de Adán? No, porque ya veníamos contaminados por el pecado.
¿Podía ser un ángel? No, porque es de otra naturaleza. Entonces Dios Hijo decide, como leíamos, renunciar a sus privilegios, renunciar a su divinidad, para venir a este mundo a manifestarse y a darnos a conocer a Dios en forma de hombre. Y como hombre, sin utilizar sus atributos divinos, fortalecido por el Espíritu Santo, es que Él presenta el Evangelio de Salvación, realiza obras y milagros, señales y prodigios, y da su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En otras palabras, Jesús vino a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Primer Adán, pecado original. Postrer Adán, la solución. Primer Adán, alma viviente. Postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué fue así? Bueno, pensemos en la muerte. Bueno, a nadie le gusta pensar en la muerte, pero pensemos un poco en esto. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Incluso cuando nos encontramos con personas que no creen en Dios. Van al velorio, van al sepulcro, ¿y qué es lo que se dice allí? Despedimos aquí los restos de... ¿Por qué los restos? Porque es lo que queda. Pero nosotros entendemos que así como tenemos un cuerpo físico y material, también tenemos un alma y también tenemos un espíritu. El alma es eterna. Allí está lo que somos. Es el asiento de las emociones, el intelecto, la voluntad. Pero el espíritu, mientras nosotros estamos lejos de Dios, mientras no hemos recibido el Evangelio de salvación, mientras no hemos creído, está muerto e incomunicado de Dios, insensible para todo lo demás. Por eso es necesario que a través de la predicación del Evangelio nosotros podamos recibir a Jesús en nuestra vida y así comenzar a comunicarnos nuevamente con Dios, a tener una relación con Dios y a través de esa relación volver a tener vida. El Espíritu de Dios nos da vida. El postrer Adán, por eso es espíritu vivificante. ¿Entiendes por qué la pasión? ¿Entiendes por qué el sufrimiento? ¿Entiendes por qué Jesús tuvo que venir al mundo y hacerse hombre? ¿Entiendes por qué tiene tanto valor esa entrega, ese sacrificio de humildad que nos muestra un Dios que no es indiferente, sino que se despoja a sí mismo para que nosotros tengamos vida por amor? Si lo entiendes, invítalo a Él, a tu vida y a tu corazón. La mujer elegida por Dios, María, fue una mujer virtuosa, amó a Dios, tenía esperanza mesiánica, pero fue solo una mujer. Ella tomó la decisión de ocupar un lugar muy importante en la historia, de cuidar a Jesús, de cuidar los primeros años de Jesús siendo Dios, pero siendo hombre. Y Dios completó en María esa parte que cromosómicamente no la podía completar ningún hombre a causa del pecado. De ahí es que nosotros entendemos la profecía, el fruto evangelio ahí en Génesis capítulo 3, de que de su simiente vendría el Salvador. Así como el aliento de vida sobre el hombre, formado del barro, formado del polvo, generó a Adán, así el Espíritu Santo sobre María completó esa parte que era necesaria completar para que Jesús sea engendrado. No creado, sino engendrado, porque Él ya estaba desde el principio. Así es como Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, vino al mundo. Así es como nos amó y así es como su pasión lo llevó a darlo todo. Te invito a que puedas leer en esta semana estos capítulos. Salmo 22, Isaías 52, versículo 13 en adelante, Romanos capítulo 5. Te invito a que puedas leer los primeros capítulos de Lucas y de Mateo, que nos cuenta cómo fue toda esta historia. Que puedas confiar en ese Dios que te ama. En pocos días subiremos la segunda parte de este estudio. Estamos hablando acerca del credo apostólico y estamos viendo la pasión, la resurrección y el juicio. Así que la semana próxima
si quizá antes también, estaremos hablando de justamente la resurrección y el juicio. ¿Qué fue lo que sucedió esos días en los que Jesús estuvo muerto? ¿Qué fue lo que sucedió en ese lapso de tiempo? ¿Y por qué se nos habla de un juicio? Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté contigo. Un abrazo.